Buenas tardes, mi nombre es David Camacho y esta es la entrega de la actividad 2, diseños de la investigación cualitativa. Bueno, el primer diseño es la etnografía. Bueno, se tiene evidencia de su aparición en el siglo XVIII como un apoyo necesario para el desarrollo de la antropología. Esto porque la antropología necesitaba ampliar su campo epistemológico, pues debe recurrir a la etnografía. La etnografía tiene unas fases. La primera, la selección del diseño, y pues acá realmente lo que se plantea es qué se quiere estudiar y cuál es el objetivo. Se elige el método. Otra fase es la determinación de las técnicas, donde además de mirar, se deben generar preguntas y examinar. Otra fase es el acceso al ámbito de investigación, y pues bueno, en esta la situación como tal conformada por personas, interacciones y objetivos. Otra fase es la selección de los informantes, y es que se debe tener contacto con los sujetos que participan en la investigación. Otra fase es la recogida de datos y la determinación de la duración de la estancia en el escenario. Es necesario observar todo. Son necesarios los detalles que figuran en esquemas. Otra fase es el procesamiento de la información recogida. El análisis de los datos se efectúa como tal a lo largo del proceso de investigación. Otra fase es la elaboración del informe, y este pues debe integrar los fundamentos teóricos y empíricos de base. En técnicas e instrumentos de recolección de la etnografía tenemos como primera tenemos la observación. Y bueno, en la mayoría de los casos el investigador se encarga de observar al participante sin tener mucha relación con este. En otro caso el investigador colabora en la investigación de forma activa, pero siempre el objetivo es describir el objeto de estudio. Otra técnica son las entrevistas por medio de las cuales el investigador obtiene información interna del elemento de estudio, y estas son informales, estructuradas, profundas, individuales o en grupo. En la etapa de análisis de datos tenemos pues que se requiere la integración con claridad de la fundamentación teórica y empírica que sustenta la investigación. Es necesaria la descripción detallada pues, de los métodos y procedimientos empleados, y se requieren resultados y conclusiones finales. Otro diseño de investigación cualitativa es la etnografía virtual. Se estima que su aparición coincide con el estudio de las prácticas sociales que surgen tras la aparición del Internet. Existen diferentes recursos de estudios propios de los medios digitales como los correos electrónicos, los foros, redes sociales, mensajerías instantáneas, etc. Y pues es que realmente el mundo de hoy requiere de la conformación de comunidades virtuales. Esta etnografía virtual tiene la primera fase, es el planteamiento de la pregunta de investigación, pues donde se debe plantear la pregunta y una formulación articulable. Es necesaria también la formulación de los objetivos. Es necesario conocer los lugares de donde saldrá la información. En la segunda fase encontramos las técnicas de recolección de datos, que es el proceso de recolección de datos para posteriormente analizarlos. Y es necesario pues analizar la información para luego llevarla a la práctica. También encontramos la selección de informantes. Es necesario plasmar criterios como la pregunta de investigación o lo que se quiere investigar, el límite del proyecto, el límite de tiempo del proyecto, así como presupuesto económico requerido. Bueno, otra fase es la recolección de datos. Mediante la elección de técnicas, pues se recoge la información en medio de comunidades virtuales ya existentes y en el periodo que se estableció, en el periodo de tiempo ya que se estableció. Otro es el análisis de los datos, y pues es que es necesario en esta parte volver a estudiar los documentos, entrevistas gráficas y demás, y por medio de esto se busca dar respuesta a la pregunta de investigación. También tenemos la presentación de los resultados, y es que en la etnografía virtual es usual que la presentación de los resultados se haga por medio de relatos narrativos digitalizados. Tenemos técnicas como técnicas e instrumentos de recolección en la etnografía virtual. La primera, que es la observación participante, que permite situar al investigador en el contexto del análisis.
La entrevista también se emplea combinada con la observación para profundizar en aspectos no observables. También el análisis de documentos, y es que se analiza toda la documentación previamente generada durante el trabajo de campo, y además la etnografía virtual accede pues a la información virtual y de manera ágil y sencilla. También tenemos como técnica el análisis de redes sociales, y es que por medio de gráficos se representan las interacciones de las comunidades virtuales en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Bueno, en la etapa de análisis de datos es necesario hacer un alto para volver a revisar los documentos que se han generado, como notas, documentos, entrevistas, gráficas, etcétera, y se intentará encontrar relaciones en medio de los datos recolectados. Es necesario de todas maneras entregar a los datos cierta interpretación, ya que estos por sí solos pues no dicen mucho. Otro diseño en la investigación cualitativa es la teoría fundamentada. Bueno, los inicios de la teoría fundamentada están remontados al año 1967, creada por Glasser y por Strauss, y en sus inicios se combinaban elementos cuantitativos basados en el empirismo y cualitativos basados en el interaccionismo, para la construcción de la teoría. Posteriormente, Strauss y Corbin romperían con la escuela clásica impulsando el interaccionismo simbólico, y pues esto permite el uso de la teoría fundamentada en diversas áreas como la psicología. Ya en el siglo XXI se desarrollaría la escuela constructivista, que cuestionaría las bases del modelo positivista y las condiciones sociales propias del objeto de análisis. Bueno, la teoría fundamentada tiene unas fases. La primera es la apertura enfoque, donde se realiza un énfasis desde el análisis inductivo para la generación de nuevas teorías. Se enfatiza todo en la inducción. Otra fase es el análisis inmediato de datos. Para esto es necesaria la recolección de toda la información para empezar el análisis, o también se puede llevar a cabo de una manera como paralela con la recolección de datos. Tenemos otra fase que es la comparación y codificación, en la cual pues es necesario desglosar los datos y la información en elementos más pequeños para luego ser etiquetados. Es necesario comparar dato con dato, casos con casos, etc. Otra fase es la elaboración de diagramas y memos, y es que es necesario la proyección de datos por medio de diagramas, y los datos y las notas que van quedando son necesarias para el proceso final. Otra fase es el muestreo teórico, donde es necesario el uso de la teoría para la formulación de la teoría fundamentada. Para esto es necesario la codificación, comparación y redacción de notas. Otra fase es la producción de teoría sustantiva. Es necesario conjugar los datos analizados con una teoría sustentable, o sea, con conceptos que se relacionen con el objetivo de la investigación. Bueno, técnicas e instrumentos de recolección de la teoría fundamentada, encontramos que tiene una primera que es el ajuste, donde se da origen a la generación de categorías conceptuales con el uso de información o datos. Otra es el funcionamiento, que es el potencial de las categorías conceptuales o teorías elegidas para dar respuesta a lo que se está investigando. Otra es la codificación, que no es más que la generación de códigos con el uso de fuentes. Ya en la etapa del análisis de los datos de la teoría fundamentada, pues es necesaria la identificación de las características y atributos de los datos que se recolectaron, para luego compararlos entre ellos. Y pues por medio de esto se busca encontrar diferencias o coincidencias. Los datos que son iguales se agrupan y luego posteriormente se les asigna un rótulo para indicar el concepto al que pertenece. Bueno, también tenemos el diseño de investigación cualitativa, investigación-acción. Este término fue propuesto la primera vez por Kurt Lewis en 1944 para descubrir cierta forma de investigación que ligaba el enfoque experimental de las ciencias sociales con diferentes programas de acción de tipo social
propios de problemáticas sociales. Por medio de esta, Lewis aseguraba que se podrían encontrar avances teóricos y cambios sociales. Dentro de sus fases encontramos la problematización, donde es necesario que este tipo de proyectos despegue de situaciones problemáticas prácticas y siempre se trata de buscar inconsistencias entre lo que se quiere y lo que realmente sucede. Otra fase es el diagnóstico, y es que posterior de la identificación del problema es necesario recopilar los datos por medio de los cuales se logre un diagnóstico claro de lo que realmente está pasando. Otra fase es el diseño de una propuesta de cambio. Entonces, luego de la interpretación de los datos y de la información recolectada, claro, teniendo muy claros los objetivos una vez plasmados, se podrá plasmar los mejoramientos que se persiguen. Otra fase es la aplicación propuesta. Entonces, tras la aplicación de los cambios, se llevan a cabo nuevas formas de actuar usando la innovación para alcanzar el mejoramiento, haciendo uso constante del análisis, evaluación y reflexión. Otra fase es la evaluación, y pues esta debe ser aplicada en cada momento y es necesaria su presencia todo el tiempo hasta finalizar cada ciclo. Como técnicas e instrumentos de recolección encontramos una primera, que es la observación, que contribuye a la calidad del análisis que se pretende realizar, y pues es necesario ciertas estrategias de observación. Otra es la ficha de seguimiento, que permite, como su nombre lo indica, el seguimiento y el balance de las condiciones del objeto de investigación. Por medio de esto se llega a la reflexión y a la autocrítica. Otra es son las escalas de estimación, y es que estas permiten la valoración del grado de aceptación y participación justamente de los participantes. Otra son los diarios de los participantes, pues son instrumentos bastante útiles en medio de la investigación-acción. Pueden ser estructurados, semiestructurados, abiertos, y pues aquí se anotan observaciones, reflexiones, interpretaciones, etc. También tenemos el registro de actividades, y pues existen formas como la anotación o la grabación de evidencias que nos facilitan. También tenemos el registro de evaluaciones, que son una manera para constatar si las mejoras o los cambios han sido positivos, teniendo obviamente las condiciones iniciales. Tenemos las encuestas, y es que es bueno realizarlas para conocer las experiencias y las ideas de la población, pues, que está siendo objeto de estudio. Bueno, en la etapa de análisis de datos, podemos decir que por medio de la investigación-acción se llega al nuevo conocimiento. Por medio de este se logran mejorar las condiciones del objeto de estudio. ¿Sí? Es necesario hacer uso de los diferentes recursos disponibles en respuesta del análisis crítico de las necesidades y opciones de cambio. Otro diseño de la investigación cualitativa es el estudio de caso, y bueno, los inicios de este tipo de investigación se atribuyen a Christopher Columbus, quien era profesor de Derecho en la Universidad de Harvard, y este aplicaría la metodología de manera didáctica en 1870. Este cambiaría la lectura de textos por el uso de casos reales. Y en 1914, ya después, este quedaría formalizado como un método de investigación. Tiene una serie de fases. La primera es la selección y la definición del caso, y es que pues, es necesario elegir el caso apropiado, el cual deberá ser definido. Es necesario identificar la relevancia del estudio, los sujetos, el problema, objetivos y demás. Otra fase es la elaboración de las preguntas, y es que es necesaria la realización o el planteamiento de una serie de preguntas por medio de las cuales se van a conseguir los datos. Otra fase es la localización de los datos, y es que es necesario conseguir datos mediante la observación o mediante preguntas o examinación. Obviamente se deben seleccionar estrategias para obtener esos datos.
Otra fase es el análisis e interpretación de esos datos. Eh, es necesario seguir la lógica del análisis cualitativo. Se trata de la información recopilada para establecer relaciones. Por último está la fase de la elaboración del informe, donde se traza de manera cronológica haciendo uso de descripciones de cada evento o situación relevante o importante. Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección encontramos la observación etnográfica, y es que pues bueno, guardan relación con aquellas investigaciones que se enfocan en una cultura del grupo objeto de estudio. Suelen ser instrumentos muy utilizados. También encontramos las entrevistas, que son profundas en el momento en que son reiterativas. Eh, es importante destacar que se lleva a cabo un encuentro cara a cara entre el investigador y las fuentes de información. También encontramos la documentación, y es que los documentos hacen parte de las fuentes de datos. Son mayormente usadas en las ciencias sociales, donde los datos pueden ser, pueden venir de bibliotecas, archivos de escritorios, caligrafías, etc. También el diario de campo, que es considerado un registro no sistematizado, y que es de carácter personal, en medio de los cuales se registra la experiencia del observador. En la etapa de análisis de datos, pues surge acá lo que se llama la triangulación. Y es que esto hace referencia al uso de diferentes tipos de fuentes de información y no dejar todo en manos de lo que se observa. Es necesario establecer correlaciones entre los contenidos estudiados en los documentos y los personajes de la investigación. Para la presentación de este es necesario llevar a cabo un recuento cronológico, explicando también cómo fue el proceso de recolección de datos. Y bueno, por último tenemos como diseño en la investigación cualitativa la fenomenología. Se trata de un movimiento filosófico que surge en el siglo XX. Hace referencia al estudio y el análisis de las manifestaciones, por lo que pretende investigar y describir los fenómenos y los objetos tal cual son experimentados por las personas. El primero en hacer uso del término fue Johann Heinrich, que fue un matemático y filósofo, para distinguir entre la verdad, la ilusión y el error. Dentro de sus fases encontramos la etapa previa o clarificación de presupuestos. Esto es pues el establecimiento de los presupuestos, hipótesis, preconceptos usados por el investigador para intervenir en la investigación. En este punto son presentadas las concepciones teóricas que orientan como tal la investigación. También encontramos la recolección de la experiencia, donde se obtienen datos de las experiencias vividas, que pueden ser relatos de experiencias personales, protocolos de experiencias, entrevistas, relatos. Bueno, también encontramos otra fase que es la reflexión en relación a las experiencias. Y es que se intenta aprender el significado de algo esencial. Se llega a la reflexión fenomenológica, que permite examinar el significado de un fenómeno o un proceso. Dentro de sus técnicas e instrumentos de recolección encontramos primero las entrevistas, por medio de las cuales se pretenden conseguir datos de objeto de estudio. Se recopilarán interpretaciones del sujeto que está siendo evaluado, y por medio de conversaciones se logra conseguir el significado como tal de las experiencias. Otra es la observación, por medio pues, de la cual el investigador logra introducirse para formar parte de la cultura y del contexto del objeto del estudio. En la etapa de análisis de datos, eh, bueno, en las ciencias humanas es necesario llevar a cabo el proceso de reflexión fenomenológico, teniendo claridad que la sociedad es el tema central y los problemas y necesidades de esta. El tema de análisis puede ser visto como algo confuso y mecánico, por lo que pues es necesario, se hace necesario el cálculo de frecuencias o codificaciones de términos que son previamente seleccionados. Y bueno, estas son las referencias. Muchas gracias.